Bueno, muy buenas tardes, noches. Esto es un adelanto de la clase del día lunes. Ahí vamos a desarrollar, eh, vamos a terminar de desarrollar lo que vamos a comenzar hoy, que es sistema inmune. Como vamos a ver, tenemos que retomar muchos conceptos que ya se han desarrollado eh, a lo largo de la asignatura. Eh, Fundamentalmente la función, bueno, de un poco de los distintos tejidos y cuando vimos fundamentalmente tejido sanguíneo y los componentes celulares de este tejido que fueron descritos en la clase pasada, eh, vamos a nombrar algunos conceptos, vamos a pasar por arriba porque bueno, ya se han desarrollado. En particular, ahora abordaremos los principales características y de lo que forma parte del sistema inmune eh, específico, ¿sí? La inmunidad específica o adaptativa. Como principales objetivos, lo que vamos a señalar o los que vamos a buscar alcanzar en esta clase son, bueno, primero identificar los distintos tipos de respuesta inmunitaria y vamos a marcar la diferencia entre lo que es la inmunidad inespecífica o innata en relación a la inmunidad específica o adaptativa. ¿Sí? Tienen que quedar bien claro qué elementos pertenecen a unos y a otros. Eh, Como bien decimos en el segundo objetivo, reconocer los componentes de cada una de estas dos eh, vías inmunitarias, comprender los procesos, ¿sí? Por los cuales se producen las distintas respuestas inmunitarias, fundamentalmente, como mencionamos, lo que tiene que ver con la inmunidad específica, en este caso, o adaptativa, pero también vamos a tratar de reconocer y marcar cómo estos dos procesos trabajan en forma conjunta. Los describimos en forma separada para que se puedan entender, pero no, no significa que trabajen en forma separada, todo lo contrario, necesitan uno del otro para dar una respuesta eficaz y precisa. ¿Sí? Y por último, tratar de, bueno, destacar un poco la importancia que tiene reconocer o entender el funcionamiento del sistema inmune desde el área de la nutrición. ¿Sí? Vamos a ver que en el transcurso de la materia, en el segundo cuatrimestre también, vamos a ahondar un poco cuando hablemos de función digestiva, lo importante que resulta conocer el funcionamiento del sistema inmune y, por supuesto, a lo largo de la carrera y en la vida profesional, dependiendo del área en el que se desempeña. Bueno, para dar un poco de claridad, vamos a marcar bien las diferencias eh, de cómo está compuesto el sistema inmune. ¿Sí? El sistema inmune podemos distinguirlo con ustedes, ya van a ver más adelante lo que son eh, el sistema linfático como parte estructural, ¿sí? Refiriéndonos a los tejidos y a los órganos que dan estructura a este sistema inmune. Acá lo que vamos a ver son componentes celulares y las funciones. Dentro de ese ámbito podemos distinguir dos tipos de inmunidad que conforman el sistema inmune. La inmunidad innata, como les mencioné recién, o inespecífica. No se dejen engañar por un nombre. Inespecífica significa que ataca a un determinado grupo de entidades agresoras, ¿sí? Eh, Está enfocada en un determinado grupo, está asociada. Hay estructuras que son repelidas por esta estructura del sistema inmune innato, ¿sí? Se considera inespecífico porque está delimitada, pero no tiene la capacidad de adaptarse o ser específico a un agente agresor. Es como un grupo, ¿sí? Como un grupo de entidades agresoras, entonces por eso no se considera inespecífica, ¿sí? Porque es hacia un grupo de entidades agresoras. Y por el otro lado vamos a tener la inmunidad adaptativa o específica. Como dice su nombre, cada uno de estos componentes que van a
integrar la inmunidad específica, van a estar destinados a atacar específicamente a una entidad agresora, ¿sí? A activarse y a reaccionar contra una entidad agresora definida, y por eso es específica. Y adaptativa porque no es una inmunidad con la que uno ya nace predeterminado, sino es una inmunidad que se va desarrollando y se va especializando y adquiriendo especificidad, ¿sí? En el transcurso de la maduración, en el transcurso de la vida. Y a medida que nos vamos exponiendo a distintos estímulos, esa inmunidad se adapta y adquiere especificidad contra el agresor al cual se expone. Bien, dicho esto, bueno, la inmunidad innata o inespecífica está dada por un lado, las barreras celulares, que la hablamos cuando hablamos de los epitelios, ¿sí? Y también por células, ¿sí? Estructuras celulares, como pueden ser, en los que ya los vimos, leucocitos en general, ¿sí? Los monocitos, tenemos macrófagos, las células natural killer, vamos a tener. Acá también, bueno, falta agregar lo que son los otros leucocitos, están puestos genéricamente, como son los eosinófilos, los basófilos, bien, y los neutrófilos. Esos van a ser los encargados. A nivel celular, ¿sí? Por eso se denomina celular, porque está a cargo de estructuras celulares. Por otro lado, vamos a tener la inmunidad inespecífica humoral. ¿De dónde viene el término humoral? Humoral se refiere o se designaba como eh, eh, secreciones humorales o humores a los fluidos corporales, ¿sí? Así se denominaban en los principios de la medicina. Entonces de ahí viene esta denominación. Humoral significa que son compuestos que encontramos en los líquidos y en los fluidos corporales. Y ahí podemos encontrar distintas proteínas como lisosimas, interferón, el sistema de complemento, la transferrina, ¿sí? Y bueno, acá también falta lo que son el polipéptido básico. Son las principales estructuras que tienen a cargo la función humoral del sistema inmune inespecífico. Y la inmunidad adaptativa o específica también se le puede clasificar en estos grupos, ¿sí? En una inmunidad específica celular o humoral. La inmunidad específica celular está a cargo de los linfocitos T, ¿sí? De los cuales hay distintos tipos, lo vamos a describir en la segunda parte de la clase, que será en el día lunes. Hay distintos tipos de linfocitos T, ¿sí? Linfocitos del grupo T, que son los que tienen a cargo esta inmunidad celular. Se llama celular porque, bueno, justamente estas células van a atacar a otras células que puedan presentar alguna anomalía o estén infectadas, ¿sí? O células extrañas. Mientras que a nivel humoral, los que van a estar a cargo de esa parte de la inmunidad específica son los linfocitos B. Los linfocitos B, una vez expuestos a un agresor, lo que van a hacer es secretar anticuerpos, ¿sí? Liberar anticuerpos a los humores, a los fluidos corporales, ¿bien? Para que estos, de alguna manera, bloqueen el desarrollo de los distintos patógenos que pueden haber ingresado. Bien, ¿cómo se da? Acá tenemos de nuevo esquematizado y en dibujo los componentes de la inmunidad innata o inespecífica y los de la inmunidad adaptativa o específica, que mencionamos recién. Normalmente cuando nos exponemos a un agresor, el agresor tiene que pasar una serie de obstáculos que el propio organismo le pone para poder proliferar y generar una infección, ¿sí? Primero se va a encontrar con las barreras epiteliales, bien, que como ya vimos, las más expuestas son las que mayor resistencia tienen, ¿sí? Ya sea mecánica, por lo general, las que están más expuestas. A medida que nos vamos hacia el interior del cuerpo, las cavidades, donde las barreras ya son más finas, no hay tantas quizás barreras físicas en sí, pero sí más bien químicas, donde aparecen algunas células ya defensivas,
por debajo inmediatamente de esos epitelios siempre suele haber células fagocíticas, ¿sí? Y algunos otros leucocitos, el sistema inmune como para detenerlo. También nos vamos a encontrar con estas proteínas antimicrobianas que ya vamos a describir, ¿sí? Como el sistema de complemento. Y vamos a encontrar un tipo de linfocitos, los linfocitos natural killer, ¿sí? Que estos linfocitos tienen las mismas características de los linfocitos que vamos a ver en inmunidad específica, pero no tienen justamente esa especificidad. Pueden atacar un conjunto de entidades, ¿sí? De células anormales, infectadas, pero su especificidad ya está determinada, ¿sí? Es hacia un conjunto de agresores que responden cierta característica y no puede adaptarse o hacerse específica a un determinado grupo, ¿sí? O a un determinado ente patológico. Como vemos acá en la imagen, por lo general, este tipo de inmunidad innata responde mucho más rápido, ¿sí? Vamos a ver que marca una respuesta diferente, eh, que significa un costo energético menor normalmente para el cuerpo, ¿sí? Cuando se activa esta inmunidad innata y el agente agresor es detenido aquí, y en esas primeras horas, y no tanto por una cuestión de tiempo, sino por los procesos que desencadenan, ¿bien? Aparte, por supuesto, de las horas y en el menos tiempo en el que se resuelve esa agresión, entonces energéticamente genera un costo menor la activación de esta vía inmune. Mientras que la inmunidad adaptativa, como dijimos recién, mediada por los linfocitos B y T, ¿bien? Eh, se va a dar necesita para desarrollarse días, ¿sí? A lo largo de días en adelante, cuando una agresión perdura o se sostiene o logra atravesar rápidamente la barrera del sistema inmune, de la inmunidad innata, eh, es aquí donde entra esta inmunidad específica adaptativa y puede generar dos tipos de ataque, a través de los anticuerpos, como dijimos, eh, mediados por los linfocitos B, y después un ataque directo a las células, ¿sí? Que sean infectadas o normales, mediante los linfocitos T. Y como dijimos recién, la respuesta que se da a nivel de inmunidad, que activa la inmunidad innata, suele ser mucho más agresiva, mucho más fuerte, y el costo energético para el organismo en general y el costo tisular suele ser más alto. Bien, características generales de cómo se da la respuesta inmune en líneas generales. Bueno, ¿en qué consiste? Primero hay que identificar un agente extraño, ¿sí? Se identifica eh, la, el patógeno en cuestión, bien, y a partir de allí se van a comunicar, se va a dar señales de comunicación con las otras células del sistema inmune. Como dijimos recién, como dijimos al principio, estos dos sistemas trabajan, en el caso que fuese necesario, en forma conjunta, ¿sí? Entonces se van a activar, así sea solamente que intervenga el sistema inmune inespecífico, se van a activar los otros componentes celulares de esta vía inmunitaria, ¿sí? Y si interviene el sistema inmune específico también, entonces la comunicación es mayor, por supuesto, ¿sí? Y todo es para dar una respuesta coordinada y tratar de dar una respuesta eficiente. Se van reclutando y coordinando las respuestas, ¿sí? Se reclutan, como dijimos recién, distintas células para bloquear el desarrollo del patógeno agresor, y todo esto va a terminar, en el mejor de los casos, en la destrucción o supresión de ese invasor. ¿Cómo se logra estas facetas o estas etapas de la respuesta inmune? Bueno, el antígeno sería la presencia del agente agresor, ¿bien? A partir del cual se van a dar distintas señales químicas que ya vimos en la clase pasada, algunos aspectos del tema, cuando hablamos de quimiotaxis, fundamentalmente. Entonces, distintas señales químicas van a producir, por un lado,
como dijimos, el reclutamiento o el llamamiento de distintas células y se van a producir citoquinas, ¿sí? Citocinas o citoquinas, el término da igual en cualquiera de los dos casos. Estas van a inducir a activación de distintas células de respuesta que van a trabajar a nivel celular, como vimos en un principio, o a nivel humoral, fundamentalmente a través, en el caso de la inmunidad específica, a través de la formación de anticuerpos. Bueno, eso es una idea general de lo que tienen que manejar respecto de cómo se desarrolla la respuesta inmune y de las dos vías que existen en el sistema inmune. Ahora vamos a hablar algunos aspectos, nos vamos a adentrar de lo que es la inmunidad inespecífica, ¿sí? La inmunidad innata, con la que ya nacemos, con una carga de información inmunitaria que traemos desde el nacimiento, ¿sí? Y nos permite responder rápidamente sin tener que adaptarnos a la agresión. De eso se trata. Por un lado vamos a tener de proteínas antimicrobianas. Esto nos lleva a que estamos dentro de lo que es la respuesta humoral, ¿sí? Humoral de la inmunidad inespecífica. Dijimos que estaba mediada por lisocimas. Las lisocimas tienen distintas estructuras, la mayoría son algunos polisacáridos asociados a proteínas que tienen la capacidad de destruir algunos patógenos, ¿sí? O algunas sustancias extrañas, o inclusive salir el término de descomponer o desdoblar algunas toxinas, ¿sí? Algunas toxinas de estructura más compleja pueden ser degradadas por estas lisocimas y o bloquearlas, quedan atrapadas en distintos sitios activos que tienen y allí se inactivan esas toxinas. También, como digo, algunos microorganismos muy pequeños. Por otro lado, tenemos los polipéptidos básicos. Los polipéptidos básicos, como dice su nombre, son de estructura proteica y lo que hacen son adherirse a las membranas de bacterias gram positivas, o sea, esto después también lo van a ver en microbiología en el segundo año, distintas, según las cargas que presenten la estructura de las membranas de las bacterias, son gram positivas y gram negativas. En el caso de los polipépticos, atacan a las bacterias gram positivas, entonces se pegan sobre su superficie, como se ve acá en la imagen. Este es un preparado in vitro, y bloquean a esas bacterias para que no puedan proliferar y invadir infectar ninguna otra célula. Por otro lado, tenemos el interferón, ¿sí? El interferón gamma. Este es un péptido que lo van a secretar macrófagos, linfocitos T, ¿sí? Cuando son infectados. Estas células cuando se infectan por un virus, ¿sí? Es cuando se desarrollan cuando hay una infección vírica de algunas de estas células. Estas células forman ese interferón gamma y lo liberan al intersticio. El interferón gamma es captado por las células vecinas, ¿sí? Ingresa a estas células y envía señales, ¿sí? Libera productos de señales hacia el núcleo de las células vecinas, donde va a interferir en el sitio específico de los genes a nivel nuclear que es utilizado por los virus. Ustedes saben, bueno, creo hay algunas cosas que ya se dan casi por obviedad, porque con esta en etapa post-pandémica, donde todos nos hemos hecho un poco expertos de alguna manera o hemos conocido el mundo de la microbiología, conocemos un poco la estructura de los virus, pero bueno, vamos a repasarla. Los virus inclusive son cuestionados, o sea, no se consideran una forma de vida, ya que no pueden cumplir las funciones básicas de lo que se debe considerar como vida, de reproducirse, porque no tienen la maquinaria metabólica suficiente, necesitan de la maquinaria metabólica de huésped. Por eso infectan otras células, a partir de esa infección inciden a nivel del núcleo
buscando sitios específicos en los genes para poder que le permitan de generar los procesos de síntesis proteica, o sea, transcripción y traducción de ARN, y a partir de allí síntesis proteica, y entonces la célula infectada va a sintetizar las proteínas, ¿sí?, del virus para formar el virus, y después esas proteínas son volcadas por exocitosis de las células infectadas, que en definitiva comparte la membrana, entonces termina formándose un virus nuevo, se replica así el virus en la célula infectada y se libera la sangre para continuar la infección de otras células. El interferón gamma lo que hace es bloquear esos lugares en el ADN de las células vecinas no infectadas, que aún no han sido infectados. Entonces, de ese modo, el virus, una vez que ingrese a la célula y quiera utilizar ese fragmento, no lo va a poder hacer porque está bloqueado, o lo que sucede es que a veces lo modifica, entonces se hace una síntesis proteica anormal del virus, defectuosa, y entonces ya el virus infecta la célula, pero no puede replicarse a partir de eso. Dentro de las proteínas antimicrobianas, estas proteínas, no le mencioné al principio, se encuentran en el plasma sanguíneo, ¿sí? También se encuentran en el intersticio en algunos casos. Otros casos como vemos acá, el sistema de complemento, que es un conjunto de proteínas, ¿sí? Se puede encontrar en el plasma sanguíneo y también adheridos a algunas membranas celulares. Como bien mencioné, un conjunto de proteínas que una vez que reconocen un antígeno o son activadas por distintas vías, van a desencadenar reacciones en cadenas que terminan dando como resultado distintas subfracciones de proteínas que sirven como coestimuladores, ¿sí?, que van a complementar justamente la respuesta inmunitaria de otras células, de las células tanto de la inmunidad específica como inespecífica, y tienen también la capacidad de destruir células infectadas o algunos microorganismos. Esto lo vamos a describir más adelante el lunes, cuando veamos cómo reaccionan los anticuerpos. Y por otro lado tenemos la transferrina, que ya la vimos cuando hablamos de sangre, que es una proteína sintetizada en el hígado que viaja en plasma, que es como un reservorio plasmático del hierro, tiene una alta afinidad por el hierro, ¿sí? Y entonces el hierro también es sustrato para algunas bacterias necesitan del hierro para desarrollarse, ¿sí?, como poder producir o proliferar, y al no disponer de hierro, esas bacterias no lo pueden hacer. Entonces, la transferrina, captando el hierro, hace que este hierro no esté disponible para las bacterias, y estas bacterias así no podrían proliferar y generar una infección. Bien. Bueno, en cuanto a las células, ¿sí?, a la inmunidad celular inespecífica, acá no vamos a detenerlo porque esto, como dije recién, ya lo vimos en la clase del viernes. Bueno, vimos que participan dos palabras en alergias, ¿sí?, contra distintos patógenos, contra un grupo de patógenos determinados. Suelen dar respuestas locales, ¿sí? No suelen generar respuestas sistémicas por sí solo, o sea, que involucre un proceso a nivel orgánico, sino más bien locales. Está dada por los macrófagos, neutrófilos, bueno, por supuesto monocitos acá dentro de lo que son precursores de los macrófagos, eosinófilos, basófilos, o bueno, los mastocitos de la sangre, ¿sí? Está mediada por eso, fundamentalmente por los que tienen capacidad fagocítica, como son los macrófagos y los neutrófilos. Como dijimos recién, bueno, como acá mencionamos, procesos de fagocitosis, y inducen y de alguna manera regulan lo que es el proceso inflamatorio, fundamentalmente lo que son los eosinófilos y los basófilos, ¿sí?, como respuesta a una agresión. Por otro lado, habíamos mencionado que también dentro de lo que es la inmunidad inespecífica celular,
entraba un tipo de linfocito que estaba dirigido a atacar un grupo de patógenos que son las células natural killer, ¿sí? Los linfocitos natural killer o células asesinas. Este tipo de linfocitos ataca a, por supuesto, tiene mucha semejanza, vamos a ver, con respecto al linfocito T. Interviene un ataque de célula contra célula, con lo cual tiene gran capacidad para destruir células tumorales que expresen proteínas anormales en su membrana, como así también a células infectadas por virus, ¿sí? Eh, no es el mayor número, no representa el mayor número de los linfocitos totales, y hay un número predefinido, eh, ya más o menos a partir del crecimiento, con una especificidad definida también. Son más rápidos, de acción más rápida, y bueno, como dije recién, el mecanismo por el cual destruyen a estas células anormales o infectadas se parece bastante a los linfocitos T. Secretan perforinas y granzimas. Las perforinas, ya las vamos a describir un poco más adelante, son proteínas, ¿sí? Que van a, como dice su nombre, bastante simple, van a perforar las membranas de estas células. Al perforarlas, el líquido extracelular ingresa a la célula y genera el estallido celular, ¿sí? Por otro lado, las granzimas lo que hacen, aprovechan estos poros, ingresan junto con el líquido intersticial a la célula y en algunos casos fragmentan distintas partes del ADN de la célula, y de este modo inducen a la apoptosis celular en el caso que no puedan ser destruidas por esta inducción celular, y en algunos casos pueden llegar a destruir parte del virus en el caso que la célula atacada sea una célula infectada. Bien, ahora sí vamos a la parte central, que tiene que ver con la inmunidad específica. Acá vamos solamente a desarrollar, como hicimos recién con la inmunidad innata o inespecífica, vamos a desarrollar cuáles son los componentes de esta vía inmunitaria. No vamos a desarrollar, eso lo vamos a hacer en el día de mañana, vamos a desarrollar los que son los procesos, ¿sí? de respuesta inmunitaria específica. Acá solamente los componentes para que después podamos avanzar más rápido. Algunas cuestiones en general respecto de cómo funciona la inmunidad específica para que vayamos entendiendo. Bueno, como dice su nombre, tiene una especificidad, está determinada, ¿sí? No está determinada, perdón, es adaptativa, se va a desarrollar a medida que nos vamos exponiendo a distintos agresores, y se va a hacer específica para ese agresor determinado. No va a poder atacar a otro, va a atacar a ese determinado agresor que se exponga en ese momento. No significa de que una vez que tenga un número limitado, porque la diversidad y la capacidad adaptativa y de adquirir especificidad que tiene esta vía, estas células que intervienen en el sistema inmune específico, perdura más allá de los 18 años. Ahí, bueno, no está del todo claro. Primero se creía que solo hasta los 18 años, pero bueno, inclusive un poco más allá, en la edad adulta, todavía puede haber algún desarrollo o alguna adaptación de estas células, ¿sí? y la capacidad de adquirir esa especificidad. Tiene a través de su sistema puede desarrollar una memoria, ¿sí? Vamos a ver que cuando estas células son expuestas a un agresor, no solo adquieren esa especificidad, sino que también generan muchas células de memoria que van a permanecer en reserva para que cuando existe una segunda exposición al agente agresor se produzca una respuesta más rápida y eficiente, ¿sí? Y como dijimos recién, que esta respuesta genera un mayor gasto energético, por supuesto va a dar un menor gasto energético, inclusive en algunos casos hasta no muestra algún signo o síntoma de la enfermedad cuando se produce una segunda exposición. Tiene básicamente dos funciones, ¿sí?
protege contra antígenos patógenos, microorganismos, parásitos, células extrañas, ¿sí? Que pueden ser aportadas a través de trasplante, lo cual a veces genera un problema. Y también contra algunas sustancias a las que nos exponemos, que no son estrictamente patógenos, pero que cumple con la característica de un antígeno. Y básicamente su función es similar, reconocer y eliminar células anormales. ¿Bien? O sea, ataca más bien estructuras grandes, y sean células grandes o virus, a través de células infectadas, por supuesto. Acá en esta imagen la quería traer para que podamos ver un poco la estructura, cómo se observan. Los linfocitos son células pequeñas normalmente, de un núcleo muy grande. Bien, esto es por la cantidad también, tienen mucha información genética en comparación con las estructuras para ejecutar esa información. Esto es porque, bueno, por supuesto, están en condiciones normalmente acá inactivos. Cuando se activan, su citoplasma de alguna manera se desarrolla un poco más, porque aumenta la síntesis proteica, y su citoplasma es, acá como se ve, basófilo, y cuando está activado adquiere una mayor basofilia. ¿A qué se debe esto? De que se responden a las características de unas células, tanto los linfocitos B como T y los natural killer, de células sintetizadoras de proteína. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que bueno, todo el conjunto, el paquete de organoides relacionados con la síntesis proteica está desarrollado, ya sea para producir distintas enzimas o sustancias de ataque celular, en el caso de los linfocitos T, o algunas citoquinas o moléculas de señal que son de estructura proteica, como son los linfocitos T colaboradores, que ya vamos a ver cuáles son. Y en el caso de los linfocitos B, lo que pueden llegar a producir son anticuerpos. ¿Sí? Lo que van a producir son anticuerpos que también son de estructura proteica. Acá lo vemos en este esquema. Bueno, todos salen, como vimos, de las células precursoras de leucocitos. ¿Sí? Se diferencian en la médula ósea a linfocitos. Los linfocitos B van a madurar, van a quedarse en la médula ósea y van a completar su proceso de maduración allí. En ese proceso de maduración, lo que van a adquirir son distintas proteínas, ¿sí? O antígenos de membrana para reconocer, antígenos, no, serían, sí, van a producir distintos, bueno, no me sale ahora el término, sí, receptores antigénicos, eso, distintos receptores antigénicos en su membrana. Mientras que los linfocitos T, una vez que se forman y se diferencian, van a migrar al timo, y en el timo son liberados de la sangre y van a ser almacenados en el timo. Allí van a completar su proceso de maduración, donde acá van a también adquirir receptores antigénicos, pero también van a adquirir otras proteínas de membrana, que son un complejo de proteínas que se denominan CD8 o CD4. ¿Sí? Siempre en el caso de los linfocitos T. Estas proteínas, aparte de los receptores antigénicos, son proteínas CD8 o CD4. Según el tipo de proteínas, de estas proteínas que expresan en su membrana, CD4 o CD8, es el tipo de linfocitos que van a dar. Los linfocitos que tienen en su membrana CD8 van a proliferar a linfocitos citotóxicos, ¿sí? Se van a hacer los linfocitos citotóxicos, mientras que los que tengan en su membrana CD4 van a ser linfocitos helper o colaboradores, y hay de distintos tipos. También están los linfocitos reguladores, son subgrupos de linfocitos denominados en conjunto helper, ¿sí? Auxiliares. Estos linfocitos helper o colaboradores lo que van a hacer en realidad, van a mediar las distintas facetas de la respuesta inmune, activando ya sea a linfocitos B o activando a linfocitos T citotóxicos. Eso después lo vamos, dos palabras simplemente de eso, ya después lo vamos a describir bien cuando hablemos de los procesos de cómo se da la respuesta inmune. Los linfocitos T van a estar a cargo de, como dijimos recién,
de una respuesta celular, ¿sí? Van a destruir células, mientras que los linfocitos B lo van a hacer a través de anticuerpos y van a distinguir antígenos que se encuentran en los líquidos, en los humores corporales, y van a actuar sobre eso. Entonces, esa es una diferencia entre uno y otro. Estos atacan a células y estos van a actuar o bloquear antígenos que se encuentran en los humores y en las células. En muchos casos, estos antígenos que reconocen los anticuerpos van a estar presentes en las membranas celulares de algunos microorganismos. Bien, de nuevo acá un esquema para resumir cómo, cómo se desarrolla o cómo trabaja esta inmunidad específica. A nivel humoral, como dijimos recién, tenemos un microorganismo, ¿sí? Ese microorganismo va a ser reconocido, según los antígenos que tenga en su membrana, por los linfocitos B, por estos receptores de antígenos que tiene, por un tipo específico. Esa es la diferencia. No cualquier antígeno lo va a activar, sino algún antígeno específico va a activar esos linfocitos B, y esos linfocitos B van a producir anticuerpos, ¿sí? Que van a liberar a los fluidos corporales. Por eso acá tenemos en el suero, van a estar estos anticuerpos, y lo que van a hacer, van a bloquear, ¿sí? Los microorganismos, eh, bloqueando justamente estos antígenos a través de los cuales actúa. Muchos de estos antígenos que existen en los microorganismos, volviendo a lo que era el caso, no sé si lo habrán escuchado cuando estábamos en pandemia y bueno, y se desarrollaban un poco algunos de estos conceptos en los medios, eh, parte de las espigas que hicieron famosos esos términos eh, del coronavirus, eh, esas espigas que tenía, que era por donde el virus infectaba las células de huésped, no eran reconocidas por ninguno de los tipos de linfocitos B, entonces podía generar la infección. Algunas de las vacunas lo que desarrollaban era alguna especie de adaptación para que estos receptores antigénicos puedan detectar específicamente eh, estas espigas de de, del SARS-CoV-2, y entonces de ese modo bloqueaba su replicación. Bien, la inmunidad mediada la inmunidad específica a través de células, mediada por células, ¿sí? Ataque célula por célula. Acá eh, el microorganismo no puede ser reconocido por sí solo. eh, los linfocitos T no lo pueden reconocer por sí solo. Eso tiene que haber una presentación de antígenos, que se llama un proceso que vamos a describir. ¿Sí? Alguien que tiene que presentar, indicar, eh, este es el agente agresor, acá está, contra este hay que atacar. Como entrenan a los perros de ataque o de seguridad, que muchas veces le hacen oler alguna prenda con el olor del agresor, bueno, acá más o menos similar. Distintas células que ofician de presentadoras de antígenos, como pueden ser macrófagos, los propios linfocitos B, o sea, cualquier célula fagocítica, ¿sí? Puede incorporar parte de estos antígenos agresores, exponerlo y presentárselos, ¿sí? En este caso a los linfocitos T auxiliares, ¿sí? Mediado por células presentadoras de antígeno. Entonces estos linfocitos T auxiliares lo que van a hacer es activar la respuesta de algunos linfocitos B y linfocitos T citotóxicos, para que esos linfocitos T citotóxicos identifiquen, ¿sí? a las células que portan estos antígenos y las destruyan. Y por otro lado, alguna célula tumoral que exprese alguna proteína defectuosa o alguna célula infectada por un virus, ¿sí? Que exprese proteínas víricas en su membrana, sí puede ser reconocida directamente por linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos tóxicos, al reconocerlo, desencadenan su ataque
a través de distintas proteínas que van a terminar generando la lisis de esa célula, ¿sí? Y la destrucción. Después, en el caso de que exista la infección de algún virus, ese antígeno que se libera de la célula anormal es fagocitado por las distintas células que tienen esa capacidad. Bien, ahora vamos a hablar de otro de los componentes. Estuvimos mencionando recién antígenos. Bueno, pero ¿qué son los antígenos? Bueno, estuve mencionando que son estructuras, en muchos casos están presentes en los microorganismos, patógenos o extraños, ¿sí? O inclusive pueden ser algunas estructuras que están en células extrañas trasplantadas. En definitiva, hay una definición respecto a los antígenos que tienen que cumplir ciertas características. Bien. En cuanto, por un lado, bueno, tiene que tener cierto peso molecular, ¿sí? De unos 10.000 Dalton aproximadamente, es lo que tiene que tener ese peso molecular para que pueda generar una respuesta inmune. Tiene que ser, por supuesto, extraña al organismo. Acá vemos, por ejemplo, en esta imagen, este esquematizado puede ser un virus o una parte, un fragmento del virus, también puede ser de un microorganismo, de una bacteria, por ejemplo, puede ser un flagelo de la bacteria, ¿sí? O inclusive algunos compuestos más pequeños, ¿sí? Hasta de 5 a 8 aminoácidos, bueno, dependiendo de la estructura. Pero en definitiva, lo que tiene que tener estos antígenos tienen que tener dos propiedades. Una, por un lado, es la inmunogenicidad. La inmunogenicidad es que justamente tenga la capacidad de generar una respuesta inmune, tenga la capacidad de activar alguna de las células inmunitarias. O sea que el antígeno tiene que, en su estructura, ser capaz de, por su estructura, ser capaz de asociarse a los receptores tanto de los linfocitos B, ¿sí? Los receptores de las células B o receptores de las células T. En cualquiera de los dos casos, ¿sí? Entonces cumple con esta característica porque por un lado o por el otro puede generar una activación del sistema inmune, pues ahí cumpliría con la característica de inmunogenicidad. Y por otro lado, de reactividad, o sea, tiene que ser lograr alcanzar un nivel de reacción. Muchos compuestos son pequeños y son capaces o sea, son receptados o son identificados por los receptores de los linfocitos B o T, pero son demasiado chicos en su tamaño, no alcanzan ese peso de los 10.000 Dalton, y entonces en ese caso no tienen una capacidad de generar una respuesta inmune, sino generan una reacción inmune. Recién lo que sucede es que esos compuestos sí necesitan de una presentación de antígeno o asociarse a moléculas más grandes, y una vez que son encontrados o detectados en moléculas más grandes, recién ahí se reacciona a través de una respuesta inmune. ¿Dónde encontramos antígenos o dónde están presentes? Bueno, como dijimos recién, por supuesto, las bacterias en sus membranas tienen una gran cantidad o distintos tipos de antígenos. Si esa bacteria fuera fragmentada o destruida, parte de ese fragmento puede ser reconocido como un antígeno, si es lo suficientemente grande. De hecho, los tratamientos con vacuna en su primer momento consistían en esto, en fragmentar, en deteriorar los microorganismos, dejar un fragmento lo suficientemente grande para que pueda activar el sistema inmune, pero que no genere una respuesta, o mejor dicho, no genere, o sea, genere una respuesta, pero no genere una infección, ¿sí? Por parte del patógeno, por estar fragmentado o dañado. Entonces se generaba la respuesta inmune sin que exista la infección. Por eso muchas veces, en algunos casos cuando se vacunaban, las personas manifestaban los síntomas típicos de la infección, pero no porque se haya producido una infección, sino porque el sistema inmunitario se activó y genera las alteraciones propias normales de una activación de él.
Lo mismo corre para los virus, ¿sí? Los virus en sus membranas tienen tienen estas proteínas extrañas, ¿sí? Que funcionan como antígeno y en muchos casos pueden ser fragmentados y parte de ellas eh, tienen esta propiedad. También células extrañas, como sucede en los grupos sanguíneos que ustedes vieron, el conocimiento de los distintos grupos sanguíneos se produce por antígenos en la membrana de los glóbulos rojos, ¿bien? Esto también corre para los órganos, ¿bien? Para los distintos tejidos trasplantados, tienen distintas moléculas en su membrana, en la membrana de la célula de estos tejidos, que pueden ser reconocidos como extrañas y eso genera que el sistema inmune lo rechace. Y por otro lado, por último, y no menos importante, sobre todo en nuestra área, hay distintos compuestos en los alimentos que pueden tener estas características de los antígenos y generar una respuesta inmune. ¿Sí? Hay de distinto tipo, bueno, en los productos cárnicos, en algunas legumbres, huevos, quesos y también en algunos cereales. Podríamos agregarle marisco, bueno, hay distintos alimentos que esto no significa, no hablemos de las cualidades de los alimentos, ni que todos los alimentos generen alergias. Esto es individual. Hay personas que pueden generar una respuesta alérgica a un alimento y otras personas a ese mismo alimento, esa misma composición en absoluto, y depende de varios factores. Pero bueno, están presentes algunos compuestos algunos antígenos o algunos compuestos que pueden oficiar de antígenos en los alimentos. Lo que vemos acá es el más tristemente célebre de ellos, o uno de los más tristemente célebres, que es la gliadina, que es la parte del gluten a la cual se asocia la respuesta inmunitaria que se da en la enfermedad celíaca. Bien, ya hablamos de los antígenos. Bueno, ahora vamos a hablar de otra estructura que interviene en lo que vamos a desarrollar a continuación, que es la presentación de antígenos. Y es el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Es una estructura proteica, es una proteína de membrana, ¿sí? Una proteína transmembrana, como vemos acá, que le da identidad a las células, ¿sí? Le da identidad a cada una de las células. Ni siquiera en algunos casos los gemelos comparten tienen que ser idénticos a nivel genético para que compartan eh, estas moléculas. Se descubrieron justamente a raíz de los intentos de trasplante de órganos y cuando no se comprendía bien de todo a qué se daban los rechazos, a qué venía y tenía que ver con estas moléculas. Estas moléculas, como digo, le dan identidad a cada una de las células de nuestro organismo, son individuales para cada persona y son así el documento de identidad, a quién pertenecen según cada persona. Bien, vamos a distinguir de dos tipos a estos complejos de mayor histocompatibilidad. Por un lado vamos a tener los de tipo 2. Todas las células tienen complejo de mayor histocompatibilidad, pero difieren según el tipo de complejo. Los de tipo 2 solamente van a estar presentes en las células que oficien de presentadoras de antígenos. Hablamos de linfocitos B, macrófagos y células dendríticas. Ya la vamos a hablar. Las células dendríticas no las confundan cuando vean el sistema nervioso. Hay células que tienen nombre similar. No tiene nada que ver con eso. Son otros tipos de células que por lo general están asociadas a las distintas mucosas, a los distintos epitelios y ofician de células presentadoras de antígeno. Y por otro lado tenemos los de tipo 1 que están presentes en todas las células nucleadas, ¿sí? O sea, en los glóbulos rojos no, pero están presentes en todas las demás células del organismo y estas se encargan de exponer, asociarse estas moléculas estos complejos de mayor de histocompatibilidad 1
¿sí? Eh, Van a asociarse a proteínas de síntesis propias, ¿sí? De síntesis de cada una célula sintetiza distintas proteínas y expresándola a través de este complejo mayor de histocompatibilidad 1, identifica esta proteína es mía. Esta proteína es como que diga, mire, este soy yo y esta proteína la hice yo. Vamos a ver cómo se da ese proceso. Mientras que las de clase 2, ¿sí? Los complejos de mayor histocompatibilidad de clase 2, como son propios de las células presentadoras de antígenos, en realidad eh, van a servir para justamente exponer antígenos, exponer proteínas extrañas, ¿sí? Que han sido tomadas de algún patógeno o de un propio antígeno y se expresan a través de ella. Bien, entonces ya describimos los componentes que van a intervenir en la presentación de antígenos. Bien, por un lado, repasamos las células presentadoras de antígenos, que son macrófagos, que ya lo vimos, células dendríticas que tienen una función similar, y los linfocitos B. ¿Sí? Esas son las células que van a oficiar de células presentadoras de antígenos, y como dije recién, expresan en su membrana complejos mayores de histocompatibilidad 2. Las moléculas antigénicas, por supuesto, moléculas extrañas o anormales, ¿sí? Y los linfocitos B. Este proceso de presentación de antígenos está vinculado a la activación de los linfocitos T, ¿sí? De los linfocitos T, ya sea por otros linfocitos T, como pueden ser los linfocitos T helper o auxiliares, o a través de las otras células presentadoras de antígenos, ¿sí? Pero estos linfocitos, o sea, este mecanismo, esta presentación de antígenos va a estar mediada por los linfocitos T. Va a terminar, perdón, en la activación de los linfocitos T. Está mediada por estas células presentadoras de antígenos. Bien, ¿cómo se da el proceso? Dependiendo básicamente de lo que pasando en limpio lo que venimos hablando, podemos distinguir dos tipos de antígenos. Los exógenos, ¿sí? Exógenos que pertenecen a un microorganismo, a una macromolécula, como puede ser un componente de un alimento, y se proviene, ha ingresado al organismo esta molécula, y esta molécula va a ser fagocitada, ¿sí? Por alguna célula, justamente como dijimos recién, presentadora de antígeno. Entonces, ingresa ese antígeno por endocitosis, por un proceso de fagocitosis de las células presentadoras de antígeno, va a generar un fagosoma o endosoma, dependiendo del tamaño. Normalmente, o sea, si fuera un macrófago que coma una célula, un parásito entero, entonces sería un fagosoma, y si es a través de un linfocito B, por ejemplo, sería un endosoma porque son vesículas más chicas, lo que difiere es el tamaño. En cualquiera de los dos casos, el antígeno en esas vesículas, en esos fagosomas o endosomas, van a digerir, ¿sí? Van a sufrir distintos procesos de digestión a través de distintas enzimas, el cual va a resultar en la fragmentación de ese antígeno. Bien, a medida que eso sucede, una vez que se produce ese proceso de fagocitosis del antígeno, en el sistema de retículos, ¿sí? En el sistema de endomembranas, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi, va a comenzar la síntesis de los complejos de mayor histocompatibilidad 2. ¿Sí? Estas proteínas, que van a terminar siendo proteínas de membrana, comienzan su síntesis en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Allí después se llevan a Golgi, se empaquetan en vesículas, ¿bien? Y esas vesículas que contienen los complejos de mayor histocompatibilidad 2 se van a fusionar, ¿sí? Con esa vesícula donde están los productos de digestión del antígeno. Se fusionan, ¿sí? Esas vesículas se fusionan. Al fusionarse, se combinan, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad con un fragmento del antígeno, migra hacia la membrana plasmática y
se expresa hacia el exterior de la membrana, como vemos acá. Bien, entonces de ese modo, esta célula va a exponer, ¿sí? va a presentar el antígeno. Lo va a entregar, va a decir, bueno, acá está, lo muestra, es este, como salía en el dibujito de la diapositiva anterior, ¿sí? Le muestra a las células T, acá tengo este antígeno, este agresor, que tiene esta característica, hay que buscar todo lo que tenga esta característica y atacarlo. Bien, bueno, por el otro lado vamos a describir ahora lo que es la presentación de antígenos endógenos. Puede ser una célula infectada por un virus o puede ser una célula tumoral. En cualquiera de los casos, estas células van a comenzar la síntesis de proteínas extrañas anormales a su funcionamiento, pero estas proteínas se van a sintetizar en la propia célula, ¿sí? La propia célula va a sintetizar estas proteínas que van a tener esta capacidad antigénica. Una vez formadas, ¿sí? Al ser extrañas para la célula, cuando puede ser reconocida, ¿sí? Obviamente esto cuando en una célula tumoral o en una célula infectada donde no sucede esta digestión, esta célula tumoral se puede replicar o el mismo virus se puede difundir y salir de la célula y continuar su infección. Pero en condiciones normales, estas proteínas anormales de células tumorales o infectadas por virus son digeridas, ¿sí? Por lisosomas citoplasmáticas. A medida que sucede esto, comienza la síntesis en el retículo endoplasmático rugoso de complejo mayor histocompatibilidad 1. Ese complejo junto con los fragmentos del antígeno se incorpora en vesículas, ¿sí? En el aparato de Golgi. Ese aparato de Golgi larga otras vesículas donde se van a combinar el complejo mayor de histocompatibilidad 1 con ese fragmento de la proteína extraña antigénica sintetizada en la propia célula y se va a exponer en la membrana. Entonces, ahí va a dar aviso, estas proteínas estoy haciendo yo, acá hay algo que está mal, le está avisando al sistema inmune, ¿sí? A la célula T. Entonces, en ese caso la célula T va a decir, bueno, lo lamento, pero hasta acá llegamos, si estás haciendo estas proteínas que no nos convienen, por el bien de todos no puedes seguir, y la destruye. Acá vemos un resumen, ¿sí? Por un lado, lo voy a describir en el orden que recién lo hicimos. Acá una endocitosis de una proteína extraña, ¿sí? Esa proteína se digiere en vesículas, en gestión enzimática en las vesículas, se rompen esos en fragmentos. Acá se sintetiza el complejo mayor de histocompatibilidad, se secreta en una vesícula, esas vesículas se fusionan, la que tiene el fragmento del antígeno, el complejo de histocompatibilidad 2, se fusionan y se expresan en la membrana y siempre, en este caso, van a activar a un linfocito T CD4, o sea, a un linfocito auxiliar. Este linfocito T CD4 va a secretar distintas sustancias, ¿sí? Citoquinas, que van a activar a linfocitos T CD8 y a otros linfocitos B. Bien, dos palabras nomás de eso, lo vamos a desarrollar bien en la próxima clase. Por el otro lado, la otra alternativa, ¿sí? Es una proteína sintetizada en la propia célula, ¿sí? Donde hay una proteína citosólica. Algunas proteasas citosólicas la reconocen como proteína extraña, entonces la rompen, la digieren. Esas proteínas extrañas, bueno, acá se pone un poco más específico, pero en definitiva lo que va a hacer que esos fragmentos de proteínas extrañas van a ser incorporadas, ¿sí? En el sistema de endomembranas y se van a asociar a el complejo mayor de histocompatibilidad 1, el cual a través de vesículas va a ser expuesto en la membrana de esa célula infectada o célula tumoral y va a activar acá
¿sí? Como dijimos recién, linfocitos CD8, que son los que derivan en linfocitos citotóxicos. Entonces este linfocito va a destruir esta célula, ¿sí? Para evitar la replicación eh, del virus o eliminar esa célula defectuosa tumoral. Bien, bueno, acá esta clasificación es como para que se den una idea y como para resumir y tratar de un poco la idea, pero no es necesario que la sepan. Algunos autores clasifican la presentación de antígenos en distintos tipos, tipo 1, 2 y 3. Acá vemos, esto es para que vean las distintas alternativas y comprendan cómo es que se puede dar. Como dije recién, una célula dendrítica que está en este caso infectada por un virus expresa estas proteínas anormales en los complejos mayores de histocompatibilidad, en este caso 1, ¿sí? Que las células, es una aclaración por las dudas, las células presentadoras de antígenos dijimos que son las que tienen complejo mayor histocompatibilidad 2. No significa que no tengan complejos de histocompatibilidad 1. Todas las células del organismo tienen los complejos de histocompatibilidad 1. Solamente las presentadoras de antígenas también tienen los complejos mayor de histocompatibilidad 2. Entonces, acá una célula de analítica, o puede ser cualquier otra célula infectada por un virus, ¿sí? Activa un linfocito T citotóxico y este la destruye para evitar que prolifere el virus o la célula tumoral. Después, en la presentación de segundo tipo, tenemos una bacteria, ¿sí? Esa bacteria, en este caso, para que sea fagocitada entera como se ve acá, tendría que ser un macrófago, ¿bien? Ese macrófago va a romper esa, eh, esa, bueno, esa bacteria, ese patógeno, va a exponer parte de sus proteínas y como antígeno en los complejos mayor de histocompatibilidad 2 y, o sea, esta sí es una célula presentadora antígeno, tiene que ser, y de ahí va a activar un linfocito T CD4. Y este, a su vez, como dijimos recién, es el que desencadena la respuesta inmunitaria activando linfocitos CD8 y citotóxicos y linfocitos B para que se agreguen anticuerpos. Y después la presentación cruzada, donde una célula no inmunitaria, acá solo intervienen células inmunitarias, acá donde células no inmunitarias, ¿sí? Son infectadas por un virus. En este caso acá también pone un macrófago, este macrófago o una célula tumoral, ¿sí? Sabemos que los macrófagos tienen la capacidad de fagocitar células enteras, entonces la fagocita, la destruye y parte de esas proteínas extrañas la expone en su membrana y activa los linfocitos CD8. ¿Sí? Esas son las distintas alternativas de presentación de antígenos que hay. No hace falta que las sepan, sino simplemente como para cerrar el concepto. Bien, y por último, en esta parte de la clase, vamos a hablar de las citoquinas. ¿Se acuerdan que las habíamos mencionado, citoquinas o citocinas, dependiendo de la bibliografía? ¿Qué son? En definitiva, no las habíamos definido. Intervenían en estos procesos de activación de las distintas vías inmunes. ¿Qué son? Son sustancias proteicas, ¿sí? Que tienen una acción hormonal. ¿Qué significa esto? Que se liberan hacia los fluidos, ¿bien? Y, por supuesto, internamente, y son receptadas por distintas células que tengan receptores específicos para cada una de estas interleucinas, para estas citoquinas, perdón, y de ese modo van a generar distintas respuestas o acción sobre esas células que tienen estos receptores. Hay de distintos tipos, el número más grande son las interleucinas, ¿sí? De las cuales hay desde la 2 hasta la 17, si no me falta la memoria. Acá están las más conocidas. Bueno, el interferón gamma, que lo habíamos mencionado recién, y el factor inhibidor de migración de macrófagos, que lo habíamos mencionado, lo había mencionado la profe Rosana en la clase anterior. De todos modos, esto no es necesario que lo sepan con precisión porque se siguen
encontrando distintas subtipos de estas citoquinas, ¿sí? Eh, de distintas características y con funciones muy variadas porque tienen algunas funciones en algunas células, pero en otras tienen de otro tipo. Entonces, la verdad que es un campo sobre el que se sigue avanzando y haciendo algunas modificaciones. Entonces, bueno, lo importante es que lo identifiquen que son estas moléculas proteicas, muchas de ellas sintetizadas por las células inmunitarias, como habíamos visto, eh, por los leucocitos, y en algunos casos también por distintos tejidos. Bien, eh, entonces, bueno, estas sustancias tienen esta capacidad, ¿sí? De alguna manera generar una coestimulación. Ya vamos a ver bien cuando describamos cómo se desarrollan los procesos de inmunidad específica. Necesita, aparte de la reacción o de la identificación de un antígeno, se necesita una coestimulación, y muchas de estas citoquinas generan esa coestimulación necesaria para que se dé una respuesta inmunitaria eficiente. Bien, hasta acá llegamos por hoy. En la próxima clase, como dije recién, vamos a terminar de desarrollar lo que son los procesos a través de los cuales reacciona la inmunidad específica. Esto es un pantallazo como para tener algunos conceptos claros y poder avanzar un poco más rápido en la próxima clase. Cerramos acá.